tal y como tal y como lo tenemos planeado, hermanitos, el día de hoy nos toca trabajar con la energía de Mazatl, ¿sí? El relato, pues también ya muy recientemente lo compartimos. Es un relato muy referente, muy acorde con lo que es de los pedidores de lluvia, ¿sí? Este relato que les compartí el día de hoy, ya tarde, pero se refiere justamente a la labor, tiene algo de esa labor que es de pedidores de lluvia, ¿sí? Es esa labor corresponsable que implica, ¿verdad? Proteger, cuidar a la comunidad, ¿no? Porque no es tan solo decir, bueno, pues sí, yo soy el que resguarda la sabiduría, ¿no? Sino que es desarrollar la habilidad de detectar qué o quiénes vienen con ciertos o ciertas intenciones que vienen a dañar al pueblo, ¿no? Como la abuelita que llegó a ese pueblo, ¿sí? Entonces, muchas de las prácticas que se mencionan, muchas de las prácticas que se mencionan en este relato, ¿verdad? Ustedes ya recibieron ese curso de pedidores de lluvia, ¿eh? En algún momento vamos a trabajar, por ejemplo, terminar el curso del segundo nivel, ¿sí? Terminando este curso termina el día 7 de septiembre, de los relatos y todo esto, vamos a trabajar con otras energías, ¿sí? Vamos a terminar el curso de pedidores de lluvia, eh, justamente de estos, junto con los abuelitos que vienen en Xocotluetzi, en la veintena de Xocotluetzi. Por eso lo atrasamos un poquito también. Si ustedes se acuerdan, perdón, los que tomamos el curso de pedidores de lluvia del año pasado, terminamos agradeciéndole a los abuelitos que vinieron en el Día de Muertos, ¿verdad? Sobre nuestro trabajo. Incluso, incluso todavía nos cooperamos para poder una ofrenda especialmente para ellos en agradecimiento de que pues hemos estado avanzando en este camino, en este sendero que, que pues nos toca trabajar, ¿no? Muchas veces, como dice el abuelito, muchas veces tenemos que utilizar nuestras energías, pues para que podamos regresar eso o contrarrestar ese daño que le quieren hacer a nuestro territorio, ¿sí? Y eso es lo que hizo el abuelito. Traté de hacer un resumen del relato, porque el relato en sí son como, como una hora, ¿verdad? Todo lo que hizo la señora, porque la señora quería hacer un daño, ¿sí? Pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, los que escucharon este relato, ¿verdad? ¿Qué es lo que le comprendieron a este relato tan? Para mí es uno de los mejores relatos que yo he escuchado referente a esto. Hay otros tres, ¿no? Uno de ellos lo compartí en YouTube del abuelo Venadito, ¿no? Pero esto es, para mí es lo más importante porque de aquí es donde se desarrolló, donde se obtuvo esto del curso de pedidores de lluvia, ¿sí? Cuando termina lo que es el ciclo del taller de pedidores de lluvia,
se cierra ese trabajo con este relato. Un poco para ponernos en contexto, ¿qué es lo que debemos de cuidar en un trabajo como lo que hacemos? Pero bueno, los escucho, hermanitos. ¿Alguien sí pudo ver el video de 18 minutos por los dos, tanto el de náhuatl y el del español? ¿Alguien nos quisiera comentar qué es lo que podemos aprender de este relato? ¿No? Porque aquí sí se involucró medicina, ceremonia y ejercicios de poder, incluso para cerrar un trabajo, ¿no? ¿Alguien nos puede decir sobre esto? Ujú. Yo creo, ¿cómo Sí, estás? adelante, hermanita, la escuchamos. Solamente creo que lo que tenemos que aprender son varias cosas a la vez. Primero que nada, la paciencia para ir con el aprendizaje e irlo asimilando, la responsabilidad a la hora de actuar, a la hora de manejarnos y sobre todo también el ver cómo nuestros actos pueden afectar a las otras personas. Vemos en el relato cómo en el maestro deja una proyección de él y sale y vuelve y el aprendiz ni siquiera se da cuenta de esa proyección. Entonces tenemos que estar muy conscientes a lo que está sucediendo alrededor de nosotros para podernos inclusive aprender y también protegernos. Gracias. Pues, Ocamati, ese relato, si se acuerdan, es el de que lo compartimos en YouTube, ¿verdad? En que este abuelito era alfarero, o sea, hacía cosas de barro, ¿no? A mí me gustó también mucho eso, pero de este relato, hermanita Norma, La Socamati, Temastiani. Yo creo que hay, bueno, hay varias cosas, varios aprendizajes. Uno es, como al final dice, ¿cuál es por decir algo, la moraleja? Pues hay que observar, no todos los advenedizos, por decirle algo, no podemos abrir las puertas de par en par a todo el que llega diciendo, yo vengo a lo que sea, pues, o no vengo más que a sentarme aquí, como decía la señora. Tenemos que estar con el observar el acecho de todas las gentes. Y eso por el lado del abuelito que además trabaja, sabe que no va a trabajar solo, va a trabajar con sus pares, con los otros abuelitos, como trabaja en este caso con el abuelito Coyote, para que se ayuden entre los dos. Y que si hago mal, también como una enseñanza de usted del escupir hacia el cielo y nos viene a caer en la cara, todo mal se regresa. No hay de otra. Sí puedes tratar de hacerle mal a una persona y conseguirlo, tratar de hacerle mal a una comunidad y conseguirlo, pero finalmente todo va a dar vuelta. No hay, ahí sí no hay escapatoria, vamos. Y además la insensatez de la mujer, porque además de querer hacer el daño, ni siquiera se daba cuenta lo que estaba pasando cuando ellos regresan los maleficios, pues, a su mismo entorno, ¿no? Decía yo, ¿por qué? O sea, pero ¿por qué esto, no? Pues nada más recuerda lo que hiciste. Ese aprendizaje es, uno, tenemos el don o tenemos el conocimiento, tiene que ser para bien de la comunidad, para bien de alguien en especial. Segundo, si lo conocemos y tratamos de hacer el mal, y lo conseguimos con la advertencia de que abusado, porque ahí viene de regreso, no te vas a escapar. Y que, bueno, pues no es correcto hacerlo, ¿no? O sea, no es por muchas razones. Hasta ahorita es lo que me llamó más la atención, ¿sí? Tlazocamati, Temestiani. la Socamati Noignitzin. Yo quisiera que este relato o los otros relatos, si ya los vimos una vez,
queremos profundizar algo, están incrustados, están como frases clave, como en la mente escenas clave en el cual nosotros debemos de encontrar, de buscar y sobre todo hay una cosa importantísima, ceremonias, ¿sí? Hay una ceremonia importante de protección que nos presenta en este relato. Cuando le dice a su amigo el coyotito, mira, ella va a hacer algunos trabajos, tú espérate, ella va a pensar de que, todos ya se fueron. Pongo el trabajo, le dice, tú sácalo inmediatamente, enciérralo en una bolsa y guárdalo bien. Después eso mismo se lo regresamos. Hicieron una ceremonia muy, muy interesante. Y eso nosotros lo podemos hacer cuando, si se acuerdan ustedes, les decía en la ofrenda, pongamos una copita de mezcal, ¿no? Si yo ya tengo pensado, ese mezcal lo voy a utilizar para protección, pues no lo tiro, lo voy aguardando, lo voy aguardando. Cuando ya haya terminado una ceremonia como esto, terminamos la veintena, lo sello y sellarlo es hacerle una plegaria, un recito de sello. Y para proteger la casa en 4 puntos, pongo y le hablo para proteger. Pero también si quiero hacerlo para hacer alguna otra cosa, en la casa de otro puedes llevarle y ponerle eso. Que tiene diferente rezo, sí, y diferente intención. ¿Sí? Hermanita Noemí, ¿la escuchamos? Tlazocamati tiene buenas noches, Buenas noches, hermanita. hermanitos. A mí me gustó mucho el relato, pero me hizo reflexionar sobre tres aspectos. El primero es que no todos los que le hacen a las energías, a los que, bueno, tienen la oportunidad de relacionarse con las energías, lo hacen para servir a su comunidad. Hay quienes se sirven para su uso personal y no ayudan a su comunidad, o sea, nada más sacan provecho. Pero también eso me hace reflexionar con lo que decía, no me acuerdo, creo que a la hermanita Norma, que decía que lo que tú das regresas. Lo dijo con otras palabras, pero básicamente es lo que tú das a los demás regresa a ti. Entonces, también me hace reflexionar en lo que usted dice, ¿no? O sea, podemos hacer con las energías lo que nosotros vayamos a intencionarlo de acuerdo a nuestros intereses, porque las energías, dice usted que no tienen como, por decirlo así, una conciencia de bueno o malo como lo tenemos los humanos, ¿no? Pero el que tiene la conciencia de cómo ocupa esa energía es uno y estar como, pues, en el acecho de entender que lo que yo le doy a los demás es lo que me va a regresar. Entonces, si yo aviento bolas blancas, pues me van a regresar bolas blancas, ¿no? Y no puedo esperar a aventar bolas negras y que me regresen bolas blancas, como lo que era en el caso de la señora, ¿no? Y también me gustó mucho esa parte en la que hay una conexión con las energías, ¿no? Y el abuelito tenía esa conexión, como él era una persona que estaba como muy comprometido, me imagino que ofrendaba y que era una persona que tenía cierta formación personal, vaya, como ética, sobre el uso de las energías, pues como que él ocupaba para ayudar a su comunidad. Y la otra señora, no es que no tuviera esa formación ética, pero ella tenía otros intereses y al final esos intereses le terminaron como jugando en contra. Entonces, me pareció como una reflexión o un relato que nos permite acercarnos al manejo de las energías y hacernos reflexionar sobre cómo nos queremos relacionar con ellas. Y eso sería mi Ineltilis Litemastian. Gracias a todos por escucharme. Tlazocamati no ignitzen. Sí, justamente las energías no tienen una conciencia, ¿no? O sea, que te digan, es que este sí y es que este no, dice, venga, lo que tú me des. Al igual, lo que tú hagas, yo te ayudo, ¿no? Por eso, al inicio de las plegarias, por lo general encontramos
Te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Eso que no me das a veces me puede perjudicar, ¿no? O me puede hacer daño, porque aún no estoy preparado para manejar esa energía. Por ejemplo, similar, para poderles contextualizar esto, la de Tlazocamati Tlenochi Tinechmaca, Wangamo Tinechmaca, es como aquel que se gana la lotería, ¿no? Pongámosles que se gana sus 5 millones de pesos a una persona, pues que nunca ha tenido dinero. ¿Qué pasa? Sí, lo recibe, se emociona, ¿no? Pues tanto dinero, a gastarlo, es muchísimo dinero, lo voy a gastar. En un año, en 2 años, se acaba todo su dinero en tarugadas. Y al ratito regresa a lo mismo. ¿Por qué? Porque no sabe generarlo. Entonces, a esto se refiere cuando dice, gracias por todo lo que me das. Yo sé que con lo que me diste, yo puedo hacer más cosas, ¿no? Similar a lo que ayer nos decían ustedes. Es que yo no puedo ensoñar. Y les dijimos, y esa palabra de confianza, tranquilos. Y ya hoy unos hermanitos escriben, ahora sí ensoñé así. Ahí está, ¿verdad? Tranquilos. Vamos sobre el camino, sí, pero vamos a, a, a pisar, que dijera aquel, con paso firme. Porque si queremos avanzar, avanzar, avanzar. Y al ratito, hermanito Cristian, lo escuchamos. Tlazocamatl Tamashani, muy buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanito. Bueno, referente a la historia de la mujer, eh, yo la relacioné mucho como un tipo de advertencia y concientización hacia nosotros mismos, de decirnos todo lo que podemos con esas prácticas, lo que podemos lograr este, hacer, como controlar la lluvia, que decía que ella quería sabotearlos. Entonces, ya depende de nosotros para qué lo utilicemos, ¿no? Si lo queremos utilizar para ayudar a la gente o lo queremos utilizar para nuestro beneficio propio, pero afectando a los demás. Depende de eso y usted mismo lo dijo en la historia, pero siempre va a haber alguien más fuerte que tú. Siempre va a haber alguien. Entonces, para mí eso es como un tipo de advertencia para que hagamos conciencia hacia realmente qué es lo que vamos a querer de ese trabajo, hacia dónde vamos, que desde ahorita lo tengamos claro y que desde ahorita sepamos a lo que nos podemos atener. Porque yo creo que mientras más te adentras, más superior puedes llegar a sentirte, en cierta forma. Es el ego que está haciendo su trabajo y que tenemos que aprender a controlarlo, porque pues al final de cuentas cualquier persona puede aprender esto que estamos aprendiendo nosotros. Y, Ujú. y siempre va a haber gente que tú nunca vas a saber que ellos son nahuales y tal vez ellos son acechadores, que no lo representan, pero hacen sus prácticas. Entonces yo lo vi como esa parte de Temasheni como un tipo de advertencia hacia nosotros mismos, en que si te quieres convertir en esa señora, nada más atenta a las consecuencias porque te vas a encontrar con alguien que va a ser más fuerte que tú y ahí sí es donde vas a ver el resultado de tus acciones, ¿no? Tlazocamati Temasheni. Tasogama Tenegnitzin. Y justamente es eso, hermanitos, ¿no? Como dice el hermanito, entre más te adentras a este trabajo, tu percepción se va expandiendo, ¿no? Por eso es la pequeña historia de que le dice el abuelito, agarra esta piedra, tíralo a ese estancamiento de agua, empieza a expandirse, es esa conciencia que se empieza a expandir, empieza a generarse. Cuando tiramos la piedra es cuando decimos, me comprometo a terminar el curso. Como sea, yo lo voy a lograr, ¿no? Empiezas, ya pusiste, ya aventaste la piedrita, empieza a expandirse, al ratito ya percibes, al ratito ya lees a las personas qué intenciones traen. Sobre todo hacernos conscientes. Voy a hacer alguna acción que no está acorde a lo que me dijeron.
Y si es que voy a hacer un mal, no me van a ayudar las energías. Sí, las energías ahí están. Ellos van a hacer lo que nosotros vamos a crear, ¿sí? Porque nosotros creamos ese movimiento, le damos vida a esa expansión de conciencia, de poder, de energía. Tan así que lo mandamos. La energía, dice la ley de la física, la energía no se destruye, solo se transforma. ¿Mm? O se manda a la fuente universal, como el río, como el aire. Por eso cuando se les pide, oiga, ¿le gustaría que se le regrese esta energía a la persona? No, ya no me quiero manchar, dicen con esas cosas. Libérelo. Entonces, haces tu trabajo y lo llevas al río, lo liberas al río. De ahí que yo les digo, no, que Chalchihuitlicue limpia, que Chalchihuitlicue limpia todas las energías que hacemos. Hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Wally, yo, Wally, Temastiani, Kali wala nagniting. hermanitos, buenas noches. Pues para compartirles en relación a este relato. Eh, Cada relato tiene su particularidad. En este caso es el abuelito venado, pedidor de lluvia. Me corrige si estoy mal, Temastiani. Sí, sí es correcto. Y yo veo aquí algo que a veces por el confort o el ajetreo, o que estamos muy metidos, pues, en nuestras actividades, en lo que hacemos día a día, y a veces lo hacemos como una máquina. Ya no pensamos ni analizamos bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, pues, como dice aquí el relato del abuelito, que llegó una nueva vecina, una mujer, pero esta mujer ya traía sus intenciones, esas intenciones malas. Y en nuestro entorno, pues, donde vivimos, en donde trabajamos, con quien nos relacionamos, siempre va a haber alguien así, Sí. que va a intentar sabotearte, que no quiere vernos, que tengamos éxito, que avancemos, porque a lo mejor ella o él pues tiene ese trauma de que no ha podido hacerlo, y que esas malas energías se intenta pues comunicarlas a los demás para que vivan la misma desgracia, pues que vivan en el mismo mundo que ella vive o que ellos viven. Entonces, pues esta persona hacía trabajos para revertir los trabajos del abuelo, Ujú. pero el abuelo pues se da cuenta y manda a contabilizar los trabajos que estaba haciendo esta mujer, y los manda a contabilizar para ver qué es lo que le correspondía, porque de acuerdo al conocimiento del abuelo, el sabio, pues tiene que ser justo también, inclusive en repartir la justicia. Ujú. Entonces empieza el abuelo a hacer sus trabajos, sus ceremonias para el bien del pueblo, pero a escondidas de la mujer, para que ya esta persona yo no empezara a hacer sus trabajos de revertimiento y que el pueblo siguiera recibiendo los beneficios de estas ceremonias que hacía. Entonces le da un ultimátum a la mujer y le dice bien claramente, si no haces caso, recibirás pues el peso de la ley. Entonces, pues el abuelo, como esta persona no hizo caso, el abuelo empezó a hacer sus ceremonias y empieza a recurrir a todos los elementales de la naturaleza. Y ahí nos está pues dando una enseñanza o una moraleja, como se diría en otras historias, ¿no? Pues que a veces no nos sintamos invencibles o los mejores,
porque siempre habrá alguien con capacidades, con conocimiento y facultades diferentes que debemos de respetar. También ahí nos dice, de respetar a los mayores, porque ellos nos llevan mucho tiempo de experiencia recorrida en la vida y se han enfrentado a diversas dificultades de las cuales pues salen airosos, y eso es el estilistli pues de los abuelos sabios, porque hay mucha diferencia en ser un abuelo a un abuelo sabio, o a un hombre decrépito a un hombre con conocimiento, con sabiduría, que también es algo que también nosotros tenemos que buscar, pues, ese sendero para llegar a ser, pues, abuelos sabios, hombres sabios, guiándonos o dejándonos guiar por todas esas ceremonias, todos esos elementales de la naturaleza. Como yo le decía hace ratito, son inocentes y ellos hacen lo que uno les pide. Y entonces también uno tiene que saber utilizar estos elementales y cada uno de los que se prestan para hacer estos trabajos, pues con conciencia y con justicia. Ese es mi Nestilistri y Temastián. La socamate no ignitzin, la socamati. Sí, es una gran responsabilidad. Diría yo, gigante responsabilidad, ¿no? Pero pues, vale la pena. La experiencia que da es muy hermosa, ¿sí? A veces tenemos energías, vamos a llamarle así, poderes dormidos, pues no los despertamos y así se van, ¿no? Se quedan y se van nuevamente al cementerio, a donde nos entierran con cerebros nuevos, ¿no? Eh, no los utilizamos. Pero sí, sí, yo creo que sí va entendiéndose la finalidad del relato, ¿no? Incluso nos da más. Incluso hay algunas cosas que son muy delicadas que los quisimos presentarlo muy por encimita, ¿no? Hay plegarias, sí, de todo tipo. Y ahorita les vamos a compartir. Hermanita Violeta, ¿la escuchamos? Kamati Temastiani. Kamati. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanita. Pues agradeciendo a este y a todos los relatos, ¿verdad? Porque de cada uno de ellos vamos aplicando y vamos reconociendo cómo estamos viviendo. Nuevamente, a nosotros nunca reconocemos si en verdad estamos ayudando o de verdad estamos lastimando. Entonces, con tal de hacer, hacerse visual o importante o algo, a veces cometemos ese tipo de situaciones, ¿no? Porque hasta con el matrimonio o con nosotros mismos en pareja, ahí le estamos chuchando al otro para que no le vaya bien. O al vecino, o al hermano, o al pariente, o a quien sea, que a mí me vaya mejor, pero que a él no le vaya bien. Entonces, de ahí desatamos la envidia, desatamos todo lo que es esas energías negativas que nos envuelven en todo nuestro ambiente. Y por eso a veces a nosotros luego no se nos da lo positivo o el propósito o el proyecto, que también depende de cómo estamos actuando hacia los demás. Y como hemos aprendido, ¿verdad? No solo hacia nosotros, sino también hacia los demás. Y si nos dejamos llevar por esa envidia o por esas acciones, destruimos nuestra propia energía, nuestro propio ser y destruimos a los demás. Entonces, ahí claramente ese principio a mí me cayó el 20 porque digo, nos reflejamos y vemos también
en otros hermanitos o en otras personas que lo están actuando. Pero la diferencia es que aquí el abuelito va y le dice, ¿no? Le dice que está actuando mal, que está haciendo eso. Y a veces nosotros vemos y no le decimos, hermanito, hermanito, estás actuando mal, mira, ¿qué te parece? Para, para ir en armonía. O viceversa, lo dejamos que siga haciéndole daño, o que nos siga haciendo daño, o buscamos cómo revertirle el daño a la persona. ¿Para qué? Para cumplir una venganza. Y ahí es donde ya no hay coherencia con lo que hacemos, con lo que vivimos. Hacemos mal uso de nuestra energía, de nuestra sabiduría, de nuestra medicina. Entonces siempre hay que estar conscientes de todo lo que vamos a hacer antes, pensarlo, meditarlo. Como usted dice, siempre pedir el permiso, saber hacia qué energía vamos a enviar, cómo lo vamos a pedir. Y claro, respetando siempre las plegarias como hasta ahora nos va dando el paso a paso. Temastiani, muchísimas gracias. Hasta aquí mi Neltilistli. Gracias, Kamati. Tasocamate no Ignitzin, gracias hermanita. Y bueno, todo este relato, todo lo que acabamos de comentar está también resumido en esto, ¿sí? Masatl. Masatl, ¿qué es venado? Se conforman de dos vocablos. Masani, ¿qué es Masani? Ayuno enfocado al poder de sanación. Sí. El ayuno lo podemos utilizar para acrecentar la conciencia. El ayuno lo podemos utilizar para disciplinar nuestro cuerpo, pero hay un ayuno especial, la de Masani. Masani quiere decir un ayuno, a ver si se logra ver mi mano, así, sí. Este dedito lo toca al dedito pequeñito, así. Ese es el Masani. Se representa con el macho poncayo y lo que se hace es traerlo, llevarlo, pegarlo aquí en el esternón. ¿Sí? Es adelante, atrás. El Masani lo que hace es conectar con el agua que vibra fuera de nosotros y con el agua que vibra dentro de nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo está formado por 75% de agua. Y este aire que tenemos ahorita, este oxígeno, tiene agua, partículas muy pequeñas que tienen agua. Entonces, el poder de Masani es hacer esto, ¿no? Agua, o sea, vamos a conectar el ayuno para conectar el agua exterior con el agua interior de nosotros, a lo que se le llama también algunos, en otras tradiciones, en este nuevo lenguaje anahuaca, vamos a ponerle, ¿no? El nuevo lenguaje anahuaca, como ¿cómo se llama el alimento que es prana? ¿No? Se dice, los practicantes que consumen prana, pues tú vas a un lugar en la naturaleza, a lo mejor en una cascada, cierras los ojos y tu cuerpo, tu mente, se alimenta tú solamente de esa prana, con los ojos cerrados empiezas a alimentar. Entonces, a esto se refiere el de Masat. Es ayuno, pero también vínculo, el ayuno para el vínculo con todo aquello que está a mi alrededor. Eso es lo que quiere decir Masat metafóricamente. Decía una hermanita, nahuálicamente. ¿Por qué? Porque justamente ese es el poder del venadito, ¿sí? Si se dan cuenta ustedes, tanto el venadito, tanto la lagartija, ¿sí? No están viendo hacia adelante, están viendo de arriba hacia abajo. ¿Se acuerdan de la lagartija del Cuespali? Está de arriba hacia abajo.
Y el venadito, vean, también es así. Entonces el venadito dice, es como el masani, atl, que quiere decir que es el vínculo entre el plano, un plano y otro plano. Por eso el ejercicio de masani. Este ejercicio, si ustedes lo quisieran hacer, cuando vayan al río, a una cascada, en la cascada funciona hermosísimo, ¿no? Empiezas a mover esto, lo que haces es que activas acá en tus omóplatos, pero también activas este huesito y eso te ejercita para empezar de esta manera, mire, para poder empezar a trabajar con nuestro Cali. Este es nuestro Cali, este es nuestro Cali. Aquí les traigo el Cali. No, esta es nuestra casa. Conectarnos con nuestra casa, hermanito. Tlalocantecutli, muchas veces confundimos Tlaloc con Tlalocantecutli. ¿Por qué? Por este personaje que vemos aquí. Pero miren, Tlaloc está aquí. Perdón, Tlaloc. Aquí no se puede escribir dos veces, Can. Tlaloc es el agua, ¿no? Que bebemos. Can, el lugar donde abunda el agua. Tecutli es el gran señor o gran señora. Ahí no distingue el sexo. Tecutli es decir, como decir persona, ¿de acuerdo? Entonces, si lo leemos, decimos el gran señor, Tecutli, el gran señor del lugar de la fertilidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde encontramos ese lugar de la fertilidad? Hay dos lugares en los que nos dicen los abuelos, ahí está ese lugar de la fertilidad. ¿Dónde está? ¿En dónde creen que esté? Ujú. ¿En el agua y la tierra? Sí, puede ser en el agua y en la tierra. Pero vean esta imagen, vean esta imagen que está acá arriba, que es una ceremonia para precisamente entender y comprender, desarrollar la posibilidad del agua, ¿no? Del lugar de la fertilidad. ¿A dónde encontramos el lugar de la fertilidad? Vamos a hablar un lugar físico. ¿A dónde encontramos el lugar de la ¿En fertilidad? las gónadas, en los órganos sexuales? Ujú. Pero no tan solo en los órganos sexuales, sino que es En mi Cali. en nuestra casa, en mi Cali. Por eso nos pone en la casa, hermanitos. ¿Sí? Nos dicen que todo toda la gran, sagrada hermosura de nuestra casa, de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, es el lugar de la fertilidad. ¿Por qué? Porque podemos fertilizar con la mente, sabiduría. Podemos fertilizar con el corazón, el amor que demos. Podemos fertilizar con nuestros actos, sí. Podemos fertilizar con nuestra palabra, sí. Es por ello, es por ello indiscutiblemente, y ustedes ya lo han comprobado, por ello que podemos conectar con la lluvia. Es por ello que le podemos hablar a la lluvia, porque hay un vínculo sagrado entre este lugar de la fertilidad, ¿de acuerdo? Que hay una comunicación, hay un vínculo muy presente entre nosotros y las aguas terrestres, como decía la hermanita en la tierra, pero también en el cielo. Por eso hay un ejercicio que muchos ya lo hacemos. ¿Cuál es? El temazcal, ¿no? ¿Qué hace el temazcal?
Ustedes bueno, creo que la mayoría hemos asistido a un temazcal y siempre tiene como un ojito, ¿verdad? Un ojito por donde entra la luz del sol. Pero he aquí, cuando se trabaja en el temazcal, ¿qué hace? Se cierra, ¿no? Se cierra ese orificio. Hay una ceremonia de conexión, de, permíteme, se me fue la palabrita en náhuatl. Es una ceremonia en donde entramos todos solo pedidores de lluvia. Incluso el que va a correr el temazcal debe de ser pedidor de lluvia. Y se trabaja un solo rumbo. ¿Cuál es? El de Huizlampa, el del rumbo sur. En vez de flores, en vez de medicinita como normalmente lo hacemos, se hace con rama de, de huizache. O sea, esa ramita de espinitas. Eso es medicinal. Entonces lo que se hace, de esa agüita se hierve. Y igual se hace un atadito de ramas de huizache, pero la que tiene la punta tierna. O sea que estos espinitas de huizache todavía no están duras, pues, para lastimar. Entonces, eso es con lo que tú te rameas, ¿no? La ramita. No se trata de lastimarte, sino que es activar, su función es activar nuestro cuerpo perceptivo y que este vapor que sale no se tapa ese orificio. Esa es la característica. Todo el vapor que sale, la intención que ese vapor suba, y esto se hace siempre en tiempo de lluvias, ese vapor suba y se una con con las nubes. ¿Entienden? Te unes a ellos para que en cierto momento tú les puedas hablar, porque caminas allá con ellos, ¿sí? ¿Y eso dónde dice? Aquí está, miren, aquí está. ¿Se acuerdan esta misma simbología que están viendo aquí, los estoy señalando, que están dentro del agua, son tres? ¿Se acuerdan en qué energía que vimos ayer, a dónde lo tenía Tecusistecatl? ¿A dónde? A Entro ver, en el tercero. aquí. Y no nada más él. Ahorita les voy a mostrar, permítanme. Para mí es importante esto, entender esta simbología. Permíteme, a ver, aquí lo debo de tener aquí el almanaque aquí está, de los 20 tonalti. Permíteme. ¿Sí ya ven mi pantalla, hermanitos? ¿Qué más? Miren, ¿Qué más? Casocamati. Aquí está, miren, ese mismo simbología de caracol. La palabra está aquí. Esta misma simbología que hay tres, miren, uno, dos, tres. Esa misma simbología lo encontramos aquí, permítanme. Mm, Ahorita para ponerlos en contexto. Este no es. Aquí está, miren. Aquí está, con el Kiawitl. Hay algo curioso, miren, la persona. Esta misma simbología, tenemos esto aquí. Porque los demás ya no lo tienen, nomás ellos, el caracol. Aquí está, miren, Tecusistecatl, Tlalocantecutli, que es Mazatl, estos tres. Ajá. Y bueno, sí, sí, está bien padre, ¿no? Lo que tú dices. Pero eso, dijeran los muchachos, los jóvenes, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver, nos dice el mensaje que nos dan estas vírgulas, nos dice es la creación de la comunicación
lo de adentro con lo de afuera. Si ustedes pueden percibir, este es como un ojito, ¿sí? Como si fuera un pulpo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es parecido a un pulpo. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver el pulpo con la palabra? Bueno, mm, tal vez, no lo sé, vayan a decir, no, pues el Temachani ya lo perdimos, ya anda alucinando. Yo he tenido también mucha esa duda, pero yo quisiera que ustedes me pudieran ayudar. He creído que el pulpo no es de este planeta. El pulpo es un ser ancestro de nosotros. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque este pez, este ser, se adapta. Este ser, así como tiene las ventosas en sus ramitas y esas pequeñas ventosas, también tenemos nosotros en nuestro cuerpo, con esa percepción. Percibimos. No sé si les ha pasado a ustedes que en nuestro olfato, en nuestro oído, ya está tan disciplinado que escuchamos ciertas, se nota solo en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestros ojos, en todas partes de nuestro cuerpo, sentimos, escuchamos una energía, ya sea vibratoria, ya sea una energía calorífica o fría de la temperatura, nuestro cuerpo inmediatamente se empieza a preparar y como que lo rechaza todo eso cuando tú dices que no. Estaba viendo un pequeño documental en donde decía que precisamente por estas dudas que yo he tenido y hasta hoy me atrevo a compartírselos, se dice que el pulpo puede expandirse, pero también se puede encoger muy pequeñito y entrar en los lugares muy, muy estrechos. Y él sí pasa, ¿sí? A esto es mi teoría, eso sí no me lo han dicho los abuelitos, no lo aprendí ahí, sino que a mí mi entendimiento desde mi ser, desde mi duda, y se los comparto, ojalá también podamos juntos de investigar en esta gran posibilidad de que nos enseña, nos dice, tú eres como ese pulpo, que puede adaptarse y entrar en todos los lugares donde quieras estar, siendo un nahualito. Así lo quiero entender, por esta vírgula que yo siempre he encontrado, esta iconografía. ¿eh? Yo lo encontré. ¿Y por qué son tres? Bueno, crear, porque es crear, por eso decíamos del venadito, crear ese vínculo de comunicación. Y si recordamos que el número 3 es creación, entonces es la conexión. Y vean desde el agua cómo se mueve, pues acuérdense, si se mueve el agua, se hace la espuma. Entonces, al conectarnos, es esa vibración que necesitamos. Dentro de del mismo gran templo sagrado seis, tenemos seis tamalitos. Y el número 6 es darle vida, empoderar el cuerpo. Y vean la casa. Encima de la casa tiene un matepostli, un hacha de la justicia. Pero hay otro más, que en algún momento yo le decía a una hermanita, este cubo, vean, este cubo. El cubo
Ya decíamos ese día, tiene 6 lados, pero también tiene como la hélice de un avión que al momento de moverlo se eleva, ¿no? Le ayuda a elevarse este avión. Entonces, pudiéramos deducirlo así, que al momento de crear de este cubo que es blanco, elevamos nuestra impecabilidad. Y la impecabilidad, ¿cómo lo crearíamos? Con nuestra palabra florida, con nuestras acciones, como lo hizo el abuelo. Ser justos y proteger. Eso te da también como puntos para que tú puedas alcanzar mayor expansión de la sabiduría. Esto nos ayuda precisamente a crear, aquí miren, el fueguito de Malinali, pero también el fueguito oscuro. Todo esto está vinculado a nuestra creación. Termino diciendo, es el lugar del trabajo del fertilizador, el pedidor de lluvias. Ese es nuestro trabajo. Tú te adaptas, buscas grietas por donde hay, tú te metes, tú caminas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo quería compartirles con esto y espero que me ayuden con lo del pulpo porque tiene una gran historia. Sí, hermanito Alberto, lo escuchamos. Tema Temastiani, pues comentarle algo que por acá en la costa se habla. Este animalito, los pescadores, pues lo respetan, porque hay muchas historias, como este es un animalito inteligente, cuando los pescadores, por las tormentas fuertes o los vientos fuertes, y se les llegan a dañar sus GPS, estos animalitos los sacan. Esa es una. La otra, eh, cuando andan buceando, estos animalitos se les pegan en los brazos o en el cuerpo. Y hay comentarios de gente que cuando no pueden despegarle un pulpo, la persona desarrolla ciertas habilidades, entre ellas, pues durar más tiempo de lo normal abajo del mar. Algo, bueno, por lo menos acá como es más usual aparte, pues en la playa, yo he escuchado que este animalito tiene 3 corazones, múltiples cerebros y una inteligencia pues muy avanzada. Y pues hablan de bases extraterrestres y que tiene este animalito una característica biológica que puede entrar a esas bases. Ahora sí que, como usted dice, pues a lo mejor ahí está una clave, ahí está algo que pudiera ser, pues es un ser muy, muy inteligente, inclusive se considera más inteligente que el ser humano, porque tiene muchísimas habilidades. Este animalito cuando interactúa con el cobre, pues tiene una reacción química, que su sangre cambia y le dicen que cuando interactúa con el cobre, su sangre cambia de color azul, inclusive porque utilizan algunas herramientas o armas con cobre adentro, ahí en el mar, ¿verdad? O con hierro, precisamente porque utilizan el cobre y el hierro para transportar oxígeno.
Es lo que yo he escuchado de los pescadores de Mastiani. Entonces, sí, creo que hay una parte de lo que usted menciona, pero a ciencia cierta o algo bien tangible, pues no se tiene, ¿verdad? Pero esos son los comentarios por acá, Sebastián. Aparte que dicen los mismos pescadores, y lo hemos visto, yo lo he visto porque pues me encanta a mí el pulpo, el marisco. Tiene 8 tentáculos, Sebastián. Y pues el número 8 nosotros ya sabemos qué representan. Pues representa a uno, ¿no? El octavo rumbo, y el octavo rumbo es uno. Entonces ahí hay otra clave, pues tiene que ver mucho con nosotros también. Y sí, como dice la palabra, extraterrestre. Es mi comentario, Temasiani. Tlazocamati no initzin. Pusimos el silenciador por todos estos anuncios en el pueblo. Pero bueno, hermanito Salvador, ¿lo escuchamos? Sí, Tamastiani, lo que se comentó sobre las aspas es el Olin. Si vemos, la aspa superior carga a la derecha, la aspa inferior carga a la izquierda, no están alineadas. Eso es visto como si el Olin lo hiciera, es la figura del Olin pintada, pero la hiciéramos ya en las 3 dimensiones, y en lugar de verla de frente, la veríamos por arriba. Sí, por eso se ve así, pero es el Olin. Bueno, eso pienso yo. Sí, sí. Sí, hermanito, todo es posible, es el Olin. Pues es el movimiento, ¿no? Todo está en constante movimiento. Y como estamos hablando de transformar la energía, de conectar, sí, todo implica movimiento. Y podemos conectar eso que dice usted, el Olin, con las olas que está haciendo el agua, ¿no? Que está creando esas burbujas, pues está en movimiento. Sí, hermanito, los Okamati, sí, sí. Hermanita Violeta, ¿la escuchamos? Tazo Camati, Temastiani. Pues decirle que ya lo perdimos, Temastiani, ya se fue muy lejos a alucinar. Sí, sí. No es cierto, Temastiani. Pues, ¿qué cree que me hizo recordar algo? Y muy cierto, está usted acertando. Hay una película que se llama Criaturas Luminosas. Esa película realmente nos describe que el pulpo está en un acuario, está encerrado. Entonces, los que se dedican a limpiar y a cuidar y a mantener todo en orden en el acuario, ya son mayores de edad, son de la tercera edad. Entonces, una señora que estaba entre su soledad y entre todo eso, todos los días cuando iba a visitarlo al acuario, que le limpiaba, le aseaba, le daba la comida, siempre platicaba con él. Siempre le decía cómo se sentía ella, qué emoción, cómo estaba él, siempre lo saludaba, le preguntaba, aunque el pulpo la única reacción que hacía era tocar el cristal y ella ponía su mano detrás del cristal. Y así interactuaban. Entonces, para no hacerse la larga, esa película está excelente porque en realidad sí percibe, el pulpo percibe, tiene la percepción de los sentidos, de las emociones del ser humano, de las otras personas, puede ver, puede sentir en los ojos de la persona cómo se siente, cómo está de ánimo, percibe en el calor de la persona. Entonces un día no regresó la abuelita a cuidarlo al acuario, y él se preocupó porque nadie le hablaba más que ella era la única que lo cuidaba, y no sé cómo se sale por la rejilla
del aire acondicionado por arriba se va hasta salir a la calle buscándola a ella, aunque no, ellos no distinguían cuerpos, solamente por el calor. Decía, ¿cómo la voy a encontrar? Pues cuando sienta su calor, voy a saber que es ella. Y entonces eso te impresiona, ¿no? Dice, porque ¿cómo es posible que sobrevive fuera del agua y dentro del agua también? Entonces la abuelita le avisan que él está perdido porque le había puesto nombre, se las recomiendo mucho. Llega ella, lo encuentra y lo regresa al acuario y ella le dice, no vuelvas a salir porque puedes morir si no estás dentro del agua. Entonces él según en la película, el pulpo en su pensamiento decía, ¿cómo le explico que me puedo adaptar? ¿Cómo le digo lo que está pasando? ¿Por qué está triste ella? Algo necesita. Entonces, cuando ya ella la van a despedir por la edad, viene un muchacho más joven a cuidarlo a él y no congenia, pero más sin embargo, cuando saluda el muchacho al pulpo también por el cristal, puede percibir el mismo calor que el muchacho tenía con ella. Y ahí es donde él encuentra el vínculo familiar, del calor, de sangre, y dice, estos dos tienen algo y lo voy a descubrir. Y así se va y así nos pasa a nosotros. Cuando tenemos al hijo, al esposo, a la pareja, nuestro propio calor emana y podemos distinguirlos, percibirlos. ¿Qué pasa con las personas que tienen una discapacidad, ya sea de la vista, del oído, del olfato? Pueden percibirlo por el olfato, por el calor, por la piel, ¿no? Y entonces ahorita que usted comentó eso, es muy cierto. Si ya la vemos todos vamos a estar igual en la misma sintonía que usted, Sebastián. No te preocupe que no va a ser el único. Sí, sí. Y eso es una experiencia increíble en esa película. Lazo Sí, Camacho, hermanita. aquí mi Muchísimas gracias. Sí, Lazo sí. Camacho. La verdad que son muchas cosas que podemos aprender aquí, incluso tampoco me dieron ninguna razón los abuelitos cuando les preguntaba. Dicen, no, pues no te preocupes, lo descubrirás. Y si lo descubres, si lo compruebas, adelante estás enriqueciendo, ¿no? Esto, como decían, no es cuadrado. Pero bueno, entonces, avanzando con la clase, tenemos esta plegaria, que justo como lo dice, es una plegaria de empoderamiento del día. Es para decirlo en la mañana. Por eso trato de enviárselo en la mañana. Dice Tonali Matlactli Guanse Masat Tlalocantecutli. La energía del día 11 venado, regente protector, el gran señor del lugar de la fertilidad. Dice, Guanehuatzin no iki niknekini nemis, kentehuatzin no tahtzin tlaloctzin. Nicatequis noyoltonaltzin ica matlatilistli, tlamatilistli. Nicmacasi hiyotl nochantzin ica ixpetlanilistli. Nictlayocolis, nictlayocolis ica xochic ahuialistli, tlacayopantilistli. Nictlahtlanis ica tlexochtli uan copaltzi noyolchicaualis. Ijcon yesqui, ijcon mamoyecchiua, ipampa niteotzin masatl, ipampa niteotzin titeotzin. Aquí donde le pusimos masatl, podemos ponerle tochli, podemos ponerle atl, la energía que nosotros querramos. Esta plegaria es una ceremonia de empoderamiento. Hoy lo podemos hacer, sí. Luna llena en 96%. Hoy y mañana. ¿Por qué les pido que hoy y mañana? Mañana toca Tochli, Mayahuel.
Por eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces dice, y yo también quiero vivir como usted, mi honorable Padre fertilizador. Fertilizar con agua sagrada mi espíritu con sabiduría. Daré a mi aliento el hogar que necesita con la iluminación. Le regalaré con lo perfumado mi sagrada transformación. Le regalaré. Haré volar con mis pétalos de fuego el incienso de copal, mi fuerza de voluntad. Así será. Así lo decreto, porque soy una energía sagrada del venado, porque eres una energía sagrada, porque soy una energía sagrada de Ocelot. Pueden decir su tonal, su tonalito de ustedes, para empoderarlo. ¿Con quién? Con la ciclicidad de la luna, con la iluminación de la luna. ¿Sí? Esta plegaria se hace con la ropa mojada. ¿Qué es la ropa? Sí, con ropa mojada. Se moja toda la ropa y se hace la plegaria. Y la petición es esta, con las manos así como si agarráramos una pelota, tomamos la luna, ¿no? Agarramos esta luna que está aquí, lo tomamos así, miren, así como de esta manera. ¿Para qué nos va a servir este es un machochponcayor, como el que hicimos el de venadito, ¿sí? Este es para conectarnos con la luna, con esta plegaria que está aquí, miren. Aquí está la luna, ¿no? Como si la estuviéramos tocando y cerramos los ojos y decimos esta plegaria. ¿Para qué sirve? Para que la luminosidad de la luna empiece a limpiar nuestro cuerpo, pero también se empiece a cargar de esa energía. Podemos utilizar nuestra agua florida, nuestra medicinita. Hacemos esto y retomamos la luna. Aquí tengo yo la luna. ¿Sí? Me enfoco en su luz, cierro mis ojos y digo la plegaria. Guanehuatzin no ikinikineki ni nemis kem tehuatzin no tahtzin tlaloctzin. Nicatequis no yoltonaltzin y catlamatilisli. Nicmacasijiyotl no chantzin y caixpetlanilistli. Nictlayocolis. Nictlayocolis y ca xochahguialistli. Tlacayopatilistli. Nicpatlanaltis y catlexochtli huan copaltzin no yolchicahualis. Y con yeski, y como moyecchiwa, y pampa ni teotzi, ni masatzi, y pampa titeotzi. Híjole, maestro, se me dificulta mucho lo del náhuatl. Inténtalo. Como te salga, inténtalo, del corazón. La ventaja del náhuatl, que así como está, así se lee, ¿sí? Háganlo. Se siente diferente la energía. Y toda esta plegaria va a servir para dominar nuestra energía interna hoy en la noche. Si se dan cuenta con la mano izquierda agarra la serpiente, lo toma, lo disciplina. Y es lo que vamos a hacer al hacer esto con la luna, lo vamos a disciplinar. Esta serpiente interna que tenemos. También nuestro ego, así llamado. Y vea, cómo este calor, por eso yo les decía en algún momento, hagan este ejercicio. En la tarde, esta montañita que ven ustedes debajo de esta hacha, es nosotros, somos la montaña. Y aquí está el sol. Y aquí está como sangre que cae, es la energía del sol, o sea, los rayos del sol. ¿Qué es lo que vas a intencionar? De corazón. Aquí está el corazón. Todos tus objetivos, todo lo que tú quieras en tu vida, ya que sea que me quiero sanar, quiero abrir mi intuición, mi percepción, mi trabajo con mi energías sagradas,
todo lo que ustedes pidan, pídanlo de corazón, pero que ese corazón que tiene tenga justicia, ¿no? Que es ese todo de corazón que nosotros pedimos, que lo hagamos desde la justicia de nuestro corazón, de nuestra percepción, ¿sí? Porque si nosotros decimos, ah, bueno, lo voy a hacer nomás para que el maestro, pues, esté contento, ya le diga yo, hasta con una foto, ahí está. No, háganlo. Esa justicia interna, porque lo necesitamos. Y esa carga de energía que llega a nuestro cuerpo nos va a transformar. Aquí está, miren. Va a transformar nuestra energía. ¿Por qué? Porque nos va a sanar. Tenemos que conectarnos con la tierra, con el calor del sol. ¿Sí? Ese es el trabajo del venadito. Este es el que vimos ahorita es de empoderamiento, de decirle a tu cuerpo. Este es una frase de ordenando. Ordenando todo eso nosotros que hacemos. Dice, Shiko Wiwipana, nochi pamotona, y pamoijillo, o amoteyolía, y pamonaguan, xochcueponzi. Alinea todo en tu energía sagrada, en tu aliento y tu percepción en tu sendero nahual, que brota como una flor. ¿Cómo vamos a alinear? Saber respirar, dice. Saber respirar. Energía. Controlar nuestra energía del corazón haciendo este ejercicio. Esto ya lo saben. Estos 2 dedos. Vamos a crear ese calor. Así como está en la cintura, a la altura del ombligo, hacemos hasta donde está nuestra columna, lo traemos. Vamos a empezar a sentir esos escalofríos en la piel, se pone, ¿no? Y todo eso, esa activación de energía, lo podemos aprovechar haciendo el ejercicio de respiración. Terminando eso, su intención de esto es alinear nuestro aliento, nuestra percepción y la energía que tenemos en el cuerpo. Su servidor, a veces, pues se le ocurre, ¿no? Casi andar como diputado de arriba para abajo, en campaña, porque ya que está en el poder ya no hace nada, nomás se va a dormir ahí en las sesiones. Cuando anda en campaña, aquí va y hace esto, ya vete allá. Llegas con la batería, el 1%, ¿no? Y entonces el ejercicio que hacemos es este también. Hacemos, por un momento borramos la cinta de que tenemos que hacer tantos trabajos pendientes, ¿no? Te carga de energía, empiezas, sobre todo cuando trabajas en oficina o mucho tiempo sentado, concentrado, pensando, esta espalda, si la sientes muy cargada, ¿no? Entonces lo que haces es esto. Se va alineando todas nuestras energías y lo vamos expulsando. Y sobre todo, si tienen la oportunidad, yo he visto el hermanito Víctor que va pues a la montaña. Un día en la mañana el hermanito Manuel también va mucho a la montaña. Entrar al río y recibir como lo recibe el hermanito aquí el sol, pero no de frente, que te pegue acá. El sol que se enfoque acá en la nuca. Te carga de una energía, pero también te limpia. Porque mientras que en la cabeza está entrando esa energía del sol, tu cuerpo lo está limpiando el agua. Y aquí está, mire. Eso que está haciendo aquí el hermanito, es esto que está aquí. Sí, es esta imagen que está aquí. Él lo está haciendo de esta manera. Aquí está el sol. Aquí está emanando la energía. Esta es la montañita y este es el agua que lo está limpiando.
sobre todo si el agua es fresquecita. Es un buen ejercicio, ¿sí? Y esto es para decirle a tu cuerpo, es una orden que le das a tu cuerpo cuando le dices, alinea toda tu energía sagrada. ¿A quién le estás diciendo? A este cuerpo. No le estamos diciendo al otro, no, 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 a nosotros. En tu aliento. Saber respirar también es importante. Y tu nahual se empieza a limpiar y brota como una flor. Este sí es de protección. Es de protección. Dice, Dasoskamati no tlalocantecutli no chitlentinechmaca. No habla de mo, se dice no. O sea, le estoy hablando a mi cuerpo, a este lugar que genera la fertilidad. Tlasojkamati no tlalocantecutli no chitlentinechmaca. Huantlen amo tinechmaca. Matimosencapahtica y catotequillo. Sanémonos con nuestro trabajo. ¿Y cuál nuestro trabajo? Con la fertilidad. Xinechishlapo campamaniquita nochi no yolchicahuatzin. Ábreme mis ojos, mi percepción, para que yo pueda ver todo, todo mi poder sagrado que tengo. No ike, matimotencaquican, campatosepan, matiquillo petlánica. También que nos entendamos, conectemos con la palabra, con la mente, con el cuerpo, donde juntos podamos unirnos, fundirnos en nuestro trabajo de percepción. Y pansanse ishpetlanilistli, en una sola iluminación. Tlilmatli, con mi mano, con el aire oscuro. Wan Xiumatli, con mi mano derecha, que es el aire azul, aire negro y aire azul, pueda trabajar con él. Ni mocalactia amo ni quilcahuas motlapalewilis. Me comprometo no olvidar tu ayuda. Y pantosepan ti paquisque, wan titla quiahuitisque. Porque en esto nosotros vamos a ser felices y vamos a fertilizar. Y aquí está en español, ¿no? Le agradezco, mi gran Señor, del lugar de la fertilidad, todo lo que me das y lo que no me das. Que juntos trabajemos con nuestro trabajo. Abre mi percepción para ver todo mi amor por mi fuerza de voluntad. También que nos comuniquemos donde juntos nos iluminemos con nuestro aliento. Caminemos como gemelos en un solo sentir y percibir, en un solo iluminación del aire negro y fuego en las manos. Me comprometo no olvidar tu ayuda, en donde juntos fertilizaremos con agua fresca. Esto es de protección. En esta parte, aquí, le voy a poner esto. Que con mis manos selle el trabajo de fulano de tal. Que con mis manos proteja y sane mi cuerpo y el cuerpo y digo el nombre. Que con mi mente, que con mi espíritu camine, pueda sanar a los demás. Hoy haremos una sanación en la ensoñación. Sí, estamos sanando a una hermanita. Sí. Entonces, esa parte te da la libertad de agregarle lo que tú quieres hacer. Ir a hacer daño, se puede. Sanar, se puede. Sí. Pero para decirlo, dilo con todas tus fuerzas, con esa fe y seguridad de que se va a lograr. Sí. Porque si dudamos, híjole, ¿y si no funciona? No, 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 no. Mentalízate, esto va a funcionar.
es el poder de la mente, de las manos, del cuerpo. ¿Eh? No hay, no les puedo decir, no, es que solamente yo puedo sanar, ustedes no. Yo tengo el don, yo vengo casi, casi de las estrellas. No, hermanitos, todos tenemos el poder, sí. Dice el dicho, si lo crees, lo creas. Eh, Todo esto es posible. Hoy, hermanitos, vamos a viajar. Les digo, yo haré una sanación. Si ustedes me dan la oportunidad, y si lo necesito, en el ahuehuete, ¿sí? Xipatlani ken xopili wan xikuikat tlanahuatili. Vuela como ese bola de fuego. Viajaremos al árbol de ahuehuete, realizarán una sanación a su servidor, una sanación energética, sanación emocional, sanación espiritual, náhuatl. Y no es que les diga, es que me siento muy mal. No, no, no me siento mal. Es un ejercicio. Aquí también les reitero, si ustedes dicen, es que no creo que yo pueda, Temastián, ni me falta mucho, no pasa nada, no se frustren. Es un ejercicio, es una prueba. Es importante también ponerle prueba a nuestras prácticas, ¿sí? Si no, no sabremos cuán capaces somos, porque la sanación que vamos a hacer es a las 4 de la mañana. Entonces el viaje lo podemos hacer a las 3 de la mañana, ¿sí? Ese es el ejercicio. Y hagamos el ejercicio de la luna, ¿de acuerdo? Hoy sí es posible. La hermanita Leti nos compartió una imagen en el grupo donde está la luna, está el 96%. Ahí tenemos la oportunidad. Mañana posiblemente tengamos el 100%, pero ya hicimos con lo del venadito. Ya tenemos las plegarias aquí, ¿sí? Ustedes los pueden retomar de aquí para que vayan haciendo su colección de plegarias para empoderar, para protegerse, ¿sí? Algunos me decían, ¿y no tiene usted un libro ahí de plegarias? No, muchas plegarias tengo que volver a preguntar con los que los utilizan, los abuelitos, porque no hay nada escrito. Esto que van ustedes viendo aquí, yo lo voy escribiendo recordando, me dijo que así. Vamos, empezamos a vibrarlo para que ustedes tengan esto y no se queden con esto. Si dicen ustedes, lo puedo mejorar, mejórenlo. Es que a mí, maestro, me funciona si le agrego el Padre Nuestro, el Salve, no lo sé, otra plegaria. ¿Te funciona así? Hazlo. Tienes el libre albedrío, pero también debes de tener la responsabilidad de trabajar. Hermanita Leti, Tlazocamati, te tiene una pregunta. Para decir la plegaria donde pronunciamos el nombre de Masat, ¿usamos nuestra patita de venado? si lo tienen, sí. Oh, Si quema. lo tienen, Y, hermanita, sí. quema. Este, Y otra pregunta. Para ir a su sanación, ¿cómo empoderamos la velita, Temastiani? la velita, lo que van a hacer es, ahorita, como no nos vamos a levantar a esa hora, lo prendemos nuestra velita, hacemos nuestras plegarias, lo dejamos prendidito, pero le decimos, ay, tengo aquí una, ¿no? Sé tú mi luz para viajar hacia ese lugar sagrado, protéjame en esta dimensión. Y con Yeski como muy chiva. No matcanejuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, quentiopisqui solopi. Y ahí está, lo prendo. A lo mejor ahorita terminando la clase,
En mi caso, yo todos los días prendo mis 5 velitas. 5 velitas, ¿por qué? Porque mi intención es eso, la protección y viajar. Entonces, los prendo, hago mi recito, toda mi ceremonia. Terminando eso, me duermo. Ya a las 3 de la mañana hay que hacer esto, a las 4 hay que hacer esto. Y a veces a las 4:30, a las 5, ya uno, solo a levantarse hay que hacer otras cosas. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Entonces, Sí, Temasiani, si me repito otra vez, al final cuando dijo, protégeme a esa dimensión, pronunció y con, ¿qué? ese ya lo hemos escrito y con Yeski y como Moyekchiwa. Ah, sí, Temasiani. Aquí está, mire, aquí está. No es como un decreto, así será, pero con firmeza, con seguridad de que así se va a hacer. Sí, sí, hermanita. Protéjame en Temasiani. esta dimensión, dame tu luz, que yo pueda ir y regresar. No se póngale sus palabritas, ¿no? Porque esa es la luz que lo va a iluminar en el trabajo, como una ofrenda. Es como decir, te doy estas moneditas, pero ayúdame a viajar, ¿no? Similar a eso, siempre hay una reciprocidad de energía. ¿Sí, hermanita? La socamati, Temasiani. ¿Qué va, Nognitzin? Entonces, hermanitos, los que lo vayan a hacer, me avisan, por favor, para que también estemos pendientes, ¿sí? Ya ahorita revisamos los audios, los escuchamos que nos mandaron para poder trabajar. Tal vez ya más noche no les contesto, pero porque sí, ya después de hacer mi plegaria, mi preparación, a roncar. Sí, sí, hermanita, la escuchamos. Rápido, Temachtiani, suponiendo que lo de la ropa mojada y hablarle a la luna, no lo hiciera en este momento, puedo hacerlo como a las 4 de la mañana, que es a la hora que me levanto para irme a trabajar, antes de irme a trabajar. Sí. Sí, hermanita. Ah, Y puede y, ser a lo mejor. Ujú. ajá, no, no escucho, perdón, disculpe. Nada más cuando haga su plegaria, terminando su plegaria, pues se cambia ya. Perfecto. Gracias, Temachtiani. Ujú. Bueno, entonces en eso quedamos, hermanitos. Nos vemos. Si ahorita no pueden hacer eso por la situación que hay que descansar, pues mañana en la mañana lo hacen y no se trata de que andar así todo el día, no, sino que pues en el momento que digo mi plegaria y órale, ¿no? Y ya empiezo, me cambio, me doy mi baño y a trabajar. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Sí, Temachtiani. La pregunta es en relación a